¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con todos los temas de actualidad. Enseguidita vamos a estar con uno de los temas del día, con la presentación que esta tarde hizo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que finalmente ha informado del acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitres. Nos puede acompañar hoy con el hashtag Acuerdo Buitre, porque ya hay voces de la oposición, como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que hoy presentaron una alianza para el 2016 parlamentaria que consideran un acuerdo injusto, desde el Frente para la Victoria también, y es uno de los temas que vamos a debatir esta noche con hombres políticos del gobierno, con sindicalistas y representantes del Frente para la Victoria. Pero enseguida vamos a estar viendo, porque además un Alfonso Prat-Gay que salió tal vez anticipando algo de lo que mañana pueda hablar el presidente Macri en el discurso de la sesión inaugural de las asambleas del Parlamento, de las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, en cuanto a la herencia. Porque hubo un Alfonso Prat-Gay hoy muy duro con el gobierno anterior, con lo que, según él y la visión actual del gobierno, había significado el no arreglo con los fondos buitres en estos últimos años, y desde la óptica de Prat-Gay y del gobierno, esto había incidido negativamente en la economía argentina. Pero hay otro motivo de preocupación que se debatió mucho en el gobierno en estas últimas semanas: si el presidente Macri tenía que hablar de la herencia o si tenía que afrontar el presente y encaminarse hacia un discurso esperanzador frente a los argentinos. Hemos venido destacando en este programa, a la luz de los últimos análisis de opinión, que hace 2 o 3 semanas atrás presentó el primero, hay que decirlo y hay que reconocerlo, el primero que lo presentó en sociedad fue Roberto Bachmann, a través del Centro de Estudios de Opinión Pública, cuando marcaba a inicios de febrero que la principal preocupación de los argentinos había pasado a ser la inflación y el tema económico. Después le siguió Management and Fit, una consultora cercana en el pensamiento ideológico al gobierno. Hoy, Raúl Aragón, que está aquí con nosotros, que enseguida vamos a estar hablando con él, pero que encuestas que están marcando esto respecto a la imagen del presidente y a la gestión del gobierno. Esto es lo que está marcando, si podemos ver el cuadrito, en cuanto justamente a la opinión de la sociedad. La imagen, lo de arriba es la calificación de imagen de Mauricio Macri. Vean cómo del 77,2% inicial en diciembre cayó después al 74,2% y hoy está en el 59,8% la imagen positiva del presidente de la Nación. Ha caído respecto a la valoración de diciembre. Ha aumentado la imagen negativa al 33,1%. No sabe, no contesta, el 7,1%. Pero vean la valoración de la sociedad y de la población sobre el gobierno. ¿Cómo será o es el gobierno de Mauricio Macri? En diciembre sumaba el 77,8% de positivos. Bajó en enero al 74,7%. Y la medición de febrero, y esto es lo que advierte el gobierno como preocupación, está en el 58,3%, la expectativa de la población respecto a la gestión del gobierno. Y aumenta la percepción negativa a un 34,9%. Pero esto no es todo, porque en las últimas horas el gobierno ha recibido las mediciones de alguien que el gobierno considera como una persona racional y que no se equivoca con los datos, que es la encuestadora de Julio Aurelio. Y las encuestas que le llegaron al gobierno de Aurelio le despertaron más preocupación. ¿Por qué? Porque las expectativas de la población respecto al gobierno son muy equilibradas
entre lo positivo y lo negativo para un inicio de gestión. Esto es lo que verdaderamente ha preocupado al gobierno. Estas encuestas de Aurelio, que le dan, reitero, una expectativa de mucho equilibrio entre las expectativas positivas y las negativas, que considera el consultor, como los anteriores, que para un gobierno que no ha cumplido aún los 100 días es preocupante. ¿Y dónde se basa el talón de Aquiles del gobierno? En el tema inflación. Básicamente en el tema inflación. Y en el tema económico y la creciente preocupación de la sociedad a perder el empleo. Básicamente ahí. Hay y han detectado una actitud de pesimismo. Una actitud de pesimismo a nivel a nivel de población, de grupos empresarios, que no se condicen con 100 días de gestión. Ayer justamente, si uno leía a Jaime Durán Barba en sus columnas habituales en el diario Perfil, remarcaba este hecho, que yo creo que finalmente me parece que habrá que ver, pero que es el ala que siempre gana, que decía, ¿por qué la gente lo votó a Mauricio Macri? Porque representa el cambio. Y dentro del cambio, porque representa un discurso esperanzador. Y Jaime Durán Barba es de los que se inclinan dentro del gobierno que Macri mañana no tiene que estirar pálida de que lo que recibieron, que esto, que está todo mal, porque muchos dicen, incluso en el gobierno, de la Rúa se la pasó diciendo que estaba todo mal, que el barco se hundía, y finalmente el barco se terminó hundiendo porque se termina haciendo carne de que nada se puede cambiar. Nosotros no vinimos para eso, dicen en el gobierno, como lo dice Jaime Durán Barba. Vinimos a demostrar que las cosas pueden salir diferentes a los que hizo el gobierno kirchnerista y que vamos a hacerlas diferentes y que vamos a cambiar. Bueno, hoy Prat Gay estuvo con un marcado tono muy crítico hacia el gobierno anterior. Decía hoy Prat Gay lo siguiente cuando anunciaba el acuerdo buitre. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Los recursos que perdimos en términos de salida de divisas, en términos de las inversiones que no vinieron, en términos de los 40.000 millones de dólares de deuda que hubo que pagar en efectivo porque no teníamos crédito para pedir prestado. No hay países del mundo que crezcan sin crédito, no existe más. Estamos en una economía suficientemente moderna como para que el crédito sea uno de los principales factores para el crecimiento. Que nos crean, recuperar la confianza, no solamente para afuera sino para adentro, porque entendemos que en los últimos años lo que se perdió fue eso, ¿no? Se perdió el valor de la palabra, se perdió el valor de las estadísticas, se perdió la brújula en muchos campos. Sin bombos ni platillos, porque la verdad que esta es una página de la historia argentina que no debiéramos haber tenido. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia. Puesto de otra manera, del lado de enfrente tenían todo para ganar. Jugamos con las reglas, pero jugamos con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos. Jugamos con la mayor firmeza posible. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central. Que no haya confusión en esto. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%. Entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta, si no nos prestamos a nosotros mismos, si no somos creíbles entre nosotros.
Bueno, hoy, por ejemplo, las primeras repercusiones en el Congreso de Massa y Stolbizer, que presentaron juntos este acuerdo parlamentario para la agenda del 2016, calificaron de injusto el acuerdo del gobierno con los holdouts y pidieron modificaciones. Obviamente tiene que ir al Congreso. Habrá que ver en el debate allí cómo se está dando, porque también, ahora se lo vamos a preguntar enseguidita también a Raúl Aragón, pero mucho del basamento de positivo que tiene el gobierno en la gestión está basado en los votantes del Frente Renovador, que de alguna forma también apoyan al gobierno nacional. Pero Berco, ¿de qué estamos hablando cuando Prat Gai anuncia este acuerdo buitre? Buenas noches, Gato. Y sí, estamos hablando de el final de una historia muy prolongada, una historia que en realidad, como bien dijo el ministro, se remonta a 2002, pero que empezó a avanzar en sus capítulos más tensos a partir de los fallos de Griesa de 2011 y 2012, sobre todo, que fueron los que pusieron a la Argentina contra la pared y que por primera vez levantaron a los fondos buitre como triunfadores en un contexto inédito para el mercado financiero internacional. Diseccionemos las principales definiciones de Prat Gai. Primero, dijo, resolvimos en 8 semanas lo que tardó 14 años. Ahí omitió un detalle, que es que la cláusula Rufo venció a principios del año pasado y eso frenaba en parte las negociaciones hasta inicios del año pasado. Es cierto que durante todo el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner quedó en medio de esa disputa política, retórica con los fondos, pero también es cierto que hasta enero del año pasado, si alguien se sentaba a hacer esta negociación, habría el canje de vuelta y se armaba un verdadero descalabro. Ahora, otra quizás más importante, dijo, esto no se puede comparar con otras reestructuraciones. Y es cierto eso, no se puede comparar porque no había habido una renegociación con sentencia a favor de... había un acuerdo judicial de por medio, estaba la justicia, estaba Griesa de por medio, a eso se refería Prat Gai. Exacto, ¿no? Había un fallo a favor de los acreedores que decía, usted le tiene que pagar todo esto a estos acreedores. Ahora, hay una comparación parcial que se puede hacer, que es con el plan Brady del 92, de cuando la Argentina y otros países latinoamericanos salieron de su deuda con los bancos y la titularizaron. Ahí había muchos fallos, porque había habido defaults en Latinoamérica y había muchos fallos a favor de los bancos para que cobraran. En esa reestructuración hubo una quita del 35% aproximadamente para la Argentina en el paso de las deudas con bancos a deuda titularizada. Esta quita fue del 26%. Sí, pero acá sobre el capital no hubo quita. La quita es sobre los intereses. Se puede computar de las dos maneras. Dijo Prat Gai que la quita es del 25% sobre la sentencia actualizada, claro, del juez Griesa, o que en realidad fue el 40% de los intereses que quería aplicar Griesa a favor de los tenedores desde el momento del fallo y desde el momento de los fallos anteriores. Dijo, a ver, otra cuestión para hacer la comparación. Esta es la comparación que quiere evitar el gobierno en el debate parlamentario. Para arreglar con el 92% de la deuda previa, en los dos canjes anteriores, se emitieron bonos por 42.000 millones de dólares a valor nominal en el momento de la emisión. Para arreglar este 8%, se van a emitir 15.000 millones de dólares. 42.000 millones para el 92, 15.000 para el 8. Eso es una comparación que es cierto, es algo injusta porque ahora teníamos sentencia a favor y antes no, pero la verdad es que es la comparación que el gobierno busca evitar. Dijo también que se podrían haber creado 2 millones de empleos si se hubiera hecho esto hace 5 años. Bueno, ahí rige de vuelta lo de la cláusula Rufo. Claro. Se podría haber hecho, es cierto, es para mí una estimación muy difícil de hacer. ¿Qué podría haber pasado si es contrafáctico? Pero lo cierto es que 15.000 millones de dólares, que son los bonos que se van a emitir ahora, también servirían, por ejemplo, para darles una idea, es casi inconmensurable la suma, serviría para hacer 4 centrales atómicas en una Argentina que está en crisis energética desde hace un tiempo y por responsabilidad del gobierno anterior. ¿Qué más? Dijo, si nadie nos presta... Acá hubo un mensaje cifrado interno, Gato. Esto vos lo vas a saber interpretar porque tiene una clave política. Dijo, si nadie nos presta, si no hacíamos esto, si el Congreso no vota esto, no hay margen para el gradualismo. Se viene el ajuste en serio. Sí. Eso fue textual. Si el Congreso no aprueba esto, se viene el ajuste en serio. Eso digo que es un mensaje interno porque hay otros sectores de los economistas de Cambiemos que dicen que Prat Gai es un tibio, dicho mal y pronto. Sí, está dentro de las palomas. Claro, Prat Gai en términos fiscales no es, por ejemplo, Carlos Melconian,
que en sus informes privados viene diciendo que el ajuste debería ser más pronunciado. También hay muchos que dentro del gobierno lo ven con malos ojos porque dicen no es político, habló de los Grasa, nos metió en un bolonqui con todos, y también hay muchas miradas de reojo, convengamos, de uno y de otro hacia Prat Gai, ¿no? Sí, habrá que ver si este acuerdo lo saca un poco a la superficie y lo reflota políticamente, pero incluso el presidente en algunas reuniones ha sido muy duro porque les ha cuestionado la inflación y el manejo inflacionario que el propio gobierno ha tenido. Seamos sinceros, Macri frente a su ministro no está muy cómodo ni muy conforme con la escalada inflacionaria que nadie le había dicho que iba a ser de esta magnitud. No, es y cierto. eso se lo ha dicho hace 10 días atrás. Y tampoco le habían dicho que el dólar iba a llegar a estos niveles. Hoy 16 pesos casi, ¿no? 15,87. Bueno, sí, hoy pegó otro estirón. Un valor que se le acerca mucho. Las costas del juicio y otro tema más, ¿cómo se va a pagar? Los dos últimos ítems, y no los quiero aburrir demasiado con esto. Las costas van a ser 235 millones de dólares. Esto es casi 4.000 millones de pesos, o sea, más o menos el monto que se le va a perdonar a las empresas de la minería metalífera en retenciones durante todo este año, para darles también un patrón de comparación. Es mucho dinero el que se va en la parte litigiosa, en abogados, en Pollack y todo eso. Y lo otro, ¿cómo se paga? Dijo Prat Gai, no vamos a usar reservas, lo que vamos a hacer es emitir 2 o 3 bonos según lo que sea necesario y esos bonos venderlos y con esa plata en efectivo pagarles estos 4.700 millones de dólares que son para los fondos más duros. En total los 15.000 millones de dólares son para todos, para los italianos que ya arreglaron, para los que faltan, para algunos Me Too que no están comprendidos en lo de hoy, pero lo de hoy son casi 5.000 millones de dólares. Eso es una montaña de dinero y lo que dijo Prat Gai es reabre el acceso al crédito y de esa manera nos vuelve en inversiones en el futuro. Bueno, vamos a ver también si eso, esperemos no que vengan, pero en un mundo que está muy complicado hay que ver qué es lo que está llegando, ¿no? Sí. Alberto Roberti, la primera reflexión, ustedes no solamente de la parte política, también sindical, ¿cómo están viendo este acuerdo? Yo creo que en principio yo tengo una mirada favorable. En cuanto a que creo que, no por supuesto en los parámetros que dijo Prat Gai, que yo creo que es más bien una posición extrema, sino que fundamentalmente la Argentina tiene que ir a un camino, tenía que ir a un camino de arreglo con los holdouts. Naturalmente ahora en el Congreso vamos a revisar todo el acuerdo y vamos a dar una opinión definitiva, pero yo en principio, y de acuerdo a lo que ya he visto que se ha presentado, digo que me parece que es un camino importante, fundamentalmente porque sí hay algo que es cierto que dijo el ministro, que por ahí parece como una cosa muy traída de los pelos, pero Argentina no puede seguir dando vueltas por la vida pareciendo que no honra sus deudas, sus compromisos. Evidentemente no puede ser a cualquier costo, pero también es cierto que hay una generación de inversiones y consecuentes empleos que están esperando esta situación. Este es, digamos, que es el costado más regular de la cosa. Lo que sí creo que hay una cosa muy fuerte, que es la inflación, que está golpeando mucho a la sociedad, y que la inflación y la suerte de recesión que estamos viviendo da paso a otro tipo de cosas, ahora que eso nos vamos a meter escalada de despidos. Está bien, ahora nos vamos a meter con eso. Gentilini, hoy Massa, su referente, dijo es un acuerdo injusto. Sí, también lo acompañó ese argumento Margarita, en una cosa que hay que celebrar, que fue la presentación de la Agenda Legislativa 2016 por parte de dos fuerzas políticas distintas, pero que han encontrado puntos de coincidencia justamente para llevarlo adelante en el Parlamento. Nuestra visión es obviamente crítica. Me parece que, digamos, los números que está planteando el COVID son alarmantes, porque todo este castillo de carácter financiero se asienta en un supuesto, que es la Argentina reinsertándose, entre comillas, en el mundo, va a ganar la confianza de los inversores externos, que son los que van a generar o resolver los déficits que tenemos en materia de inversión productiva. Esto lo hemos escuchado en los últimos 20 años, muchísimo, o 30 ya, la verdad que no me acuerdo, que tiene que ver con la teoría del derrame. Primero tengo que hacer bien la letra para que luego vengan los inversores, para que se genere, digamos, producción, trabajo, y luego eso, digamos, se distribuya en los sectores populares. Me parece que estamos invirtiendo la secuencia lógica. Yo creo, particularmente, humildemente, que Macri se ha perdido una oportunidad fenomenal
no ahora, sino entre noviembre y diciembre, a partir de que sale electo, con la cantidad de votos que sacó, con un crédito enorme por parte del pueblo argentino, con el valor institucional que eso implicó, para hacer lo contrario, que es cómo rearmo a la Argentina desde adentro, no desde afuera. Acá la lógica que hoy desplegó Prat-Gay, se asienta fundamentalmente en un criterio erróneo, que es que la Argentina se salva de afuera sobre la base de la ayuda de los capitales internacionales, de los sectores más concentrados de la finanza a nivel mundial, y de esa manera va a resolver su problema. Esto no quiere decir que el kirchnerismo haya hecho las cosas bien, pero el que está hoy gobernando es Macri y el problema es de dónde se sale. A ver, Pablo Tonelli. Bueno, no coincido con esto último. En primer lugar, hay una sentencia que está firme. Y esa sentencia hay que cumplirla, no hay más remedio. No se puede eludir eternamente el cumplimiento de una sentencia. Precisamente por haber demorado el cumplimiento de la sentencia, hoy hay que pagar intereses altísimos, aún con rebaja y todo, hay que pagar intereses altísimos. De modo que el cumplimiento de la sentencia es una precondición absolutamente indispensable para que la Argentina normalice sus relaciones con el mundo. Por supuesto que esto no es suficiente por sí solo y como único requisito para que el país prospere, lleguen las inversiones, etc. Pero sin este arreglo, sin el cumplimiento de esta sentencia, no hay posibilidad alguna de que la Argentina regularice sus relaciones con el mundo. No hay posibilidad de obtener financiamiento a largo plazo y a tasas baratas. Yo una vez lo dije aquí en este programa hace muchos meses. Por culpa del default, la Argentina se endeudaba a 5 años y al 12%, mientras los países de la región se endeudan a 30 años y al 2%. Eso es lo que estamos perdiendo como consecuencia de la situación en la que estábamos. ¿Usted, Pablo, espera que el costo de financiamiento baje a niveles del resto de Latinoamérica, cerca del 2-3%? Sí, por supuesto. ¿Y de manera inmediata ahora, este año? Apenas se regularice la deuda, apenas la Argentina salga del default, porque estamos en default hoy en día. Apenas la Argentina salga del default, Argentina va a acceder a préstamos a muy largo plazo y a muy baja tasa de interés. A los mismos plazos y las mismas tasas de interés que se endeudan Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera. Colombia. Le pregunto porque hay opiniones divergentes entre los economistas y en la City incluso, ¿no? Yo expreso la mía. Pero aunque esto no ocurriera, del endeudamiento eterno de la Argentina. ¿Cómo? Es repetir el circuito del endeudamiento eterno de la Argentina. Pero una cosa ¿Cuál es el beneficio del endeudamiento externo permanente de la Argentina? ¿Cuál es el beneficio? La inversión en infraestructura. La inversión, bueno, pero por eso planteábamos antes que esto es suponer que nosotros vamos a lograr la bondad de los capitales externos. Cuando el país se puede endeudar a muy largo plazo y a muy baja tasa y utiliza eso para crear la infraestructura que hace falta, es un endeudamiento bienvenido, es positivo. Nunca sucedió. Si la Argentina mantiene un 20% de su ocupación real, no sé cuál es la utilidad de la infraestructura. Pero tampoco es posible pensar en bajar la tasa de desocupación si no hay una normalización de las relaciones de Argentina con el mundo, si no hay inversiones. Hoy por hoy ningún país del mundo crece como consecuencia del capital interno. Todos los países del mundo que crecen sobre la base del comercio con el resto del mundo y de las inversiones externas. Los países centrales se han convertido en potencia sobre la base fundamental de dinamizar su mercado interno. Eso es un error, que es un error ideológico que proviene del liberalismo. A ver, Leonardo es pensar que la cosa se resuelve desde afuera. Evidentemente estamos escuchando el mismo discurso de siempre, que nunca tuvo éxito. Claro. Nunca esto que quiere hacer el gobierno tuvo éxito. Es más, el default, que habla el señor, llega como consecuencia de la aplicación de estas políticas. Entonces, me parece que hay que tener muy mala memoria, los argentinos tenemos que tener muy mala memoria, en especial los diputados y senadores, para apoyar este nuevo suicidio económico al que nos lleva esta teoría del derrame, que nunca sucedió. De derrame. Eso lo están diciendo ustedes. No, usted lo está diciendo. Usted está diciendo que ahora nos vamos a endeudar 15.000 millones de dólares y que después todo va a ir bien. Pero, por favor, yo lo que señor, dije es que este acuerdo es precondición necesaria para que el país prospere. Ese es el discurso, no dije que alcance por sí solo. Ese es el discurso de los que hacen negocio pidiendo préstamos en el mundo. Y este gobierno... Más negocio hacia el kirchnerismo que se endeudaba al 12, 14, 15%. No, esos eran ladrones de gallina. Ustedes son ladrones de elefante. Y ustedes nos han dejado muy mal. El default ¿qué hemos dejado? Si hace 2 meses que estamos gobernando. Sí, pero los técnicos que están acá estuvieron con la alianza.
Y son las políticas de Cavallo. Así que no repitamos errores. Vamos, sí, Alzogaray también si quiere, Martínez de O si quiere. Todo eso que tuvo que pagar la Argentina en estos 12 años ha sido el resultado de las políticas que ustedes quieren reinventar. No. La verdad es que deben pensar que no tenemos memoria. A ver, Leonardo. Está Juan Pablo allá. Sí, Alan, perdón. Lo mismo, Gustavo, coincidiendo con el diputado Tonelli, digamos, nosotros partimos de la base que hay una sentencia firme en contra del país. Es imposible evitar el cumplimiento de esa sentencia. Para normalizar una situación jurídica internacional y convertirnos nuevamente en posibles receptores de inversiones. Déjame terminar. Igual están pagando 1.300 millones. Déjame terminar un poquito. No está reclamando nada y ustedes están pagando. Esto del cumplimiento de una sentencia de una jurisdicción que nosotros como país soberano aceptamos es básico. Y creo que el acuerdo al que se arribó es lo mejor posible dentro de las limitaciones que el país tiene. Esto lo que hace es estar en un nivel y un estándar de país normal como son todos los países de Latinoamérica que apelan al crédito para la infraestructura y gastos productivos. Digamos, no lo hacemos nosotros, solo lo hacen todos. Sí, por eso, es decir, si todos están equivocados, deberemos replantear el tema del crédito nacional. El tema es que hoy también el ministro dijo... Tan bárbaros los países esos. El ministro dijo hoy que se iba a pedir crédito para poder paliar el déficit fiscal. Eso no es pedir crédito para infraestructura, son dos cosas diferentes. No. Lo que dijo es, vamos a tomar deuda inicialmente vamos a tomar para deuda. Paliar el déficit inicialmente, fiscal. Yo no me equivoco, para pagar la sentencia. Vamos a endeudar para pagar la sentencia. Sí, por supuesto. E inicialmente para paliar el déficit fiscal. Vamos a partir de la base de que las reservas que nos dejó el gobierno son de niveles que hacen imposible que la sentencia pueda ser pagada de contado con reserva. No, ese paso tampoco porque perdieron 1.500 digamos, la única que nos queda como gobierno es apelar a una emisión de deuda. Ahora, ¿sí? Y creo que el acuerdo que se hizo es muy razonable. De hecho, economistas de Scioli han dicho que es una buena oferta. ¿Sí? Economistas del masismo dijeron exactamente lo mismo. Y ahora vamos a pagar es un buen acuerdo. millones. Eso es consecuencia de la impericia con la que el kirchnerismo... Claro, sí, la culpa la tiene el otro, ¿no? Pero una cosa, tenemos hay que ir a el tema de poner en el otro las responsabilidades es una cuestión muy común. Pero ustedes que sostienen que no hay que pagar la sentencia. Acá se plantea que hay problemas de caja. Hay que pagar las sentencias que el CIADI ya no las está pidiendo. Hay que pagar la sentencia, no discutamos más. Ustedes quieren pagar todo, ¿saben por qué? Porque ustedes están en el negocio de los préstamos. Viejo negocio. Por favor. ¿Me puedo hacer una pregunta? La negociación de los préstamos. Nos podemos hacer una pregunta. Tenemos problemas de caja, tenemos las reservas por el piso, quedaron muy mal. ¿Por qué le sacamos la retención a las mineras? ¿Alguien puede responder sobre esto? Sí, porque entre otras cosas, porque eran ilegales las retenciones a las mineras. Ah, eran ilegales. ¿Por qué? Porque la ley de inversión minera, que es una ley de hace 20 y pico de años, prohibía que se establecieran retenciones a las exportaciones. La presidenta anterior estableció esa retención violando la ley. Eso generó... Teníamos muchos problemas judiciales con las mineras. Claro, con lo que se llevan las mineras de la Argentina a simple declaración jurada. Ni sabemos lo que se llevan las mineras de la Argentina. Por favor. Al revés. La razón la tiene la Barrick. Ni lo sabemos. La Barrick que contaminó todo en San Juan, la razón la tiene la Barrick. Evidentemente, yo sé que estamos gobernados por personajes que tienen este tipo de teoría, pero ya la hemos vivido. No, personas. No, ustedes son personajes históricos que se continúan. Diputado. Y la verdad, ya estamos cansados los argentinos de seguir pagando deuda. Si el Frente Renovador, que es uno de los principales sostenes y aliados políticos del gobierno... No somos aliados políticos, Gato, bueno, por favor. Están ahí. No. Lo nuestro es, como ya hemos dicho, oposición constructiva, no obstructiva. Vamos a marcar lo que está mal y vamos a apoyar lo que está bien. No somos aliados, eso es cierto. No somos aliados. Diputado, yo le quería preguntar... Pero que no termine. Perdón. Digo, está bien, convengamos eso. Después le vamos a preguntar a Aragón a ver cómo lo ve la sociedad. Pero digo, si ustedes que están en un camino de apoyar constructivamente, hoy Sergio Massa dijo, es injusto, Margarita Stolbizer también, digo, ¿qué puede pasar en el Congreso con esto? Bueno, digamos, esto se va a revisar, como se dijo acá, muy en detalle, de vuelta, marcando que acá se perdió una nueva oportunidad, como en otros temas que han habido en estos 2 meses y medio, ya vamos para 3 de gobierno, donde en vez de hacer honor a la promesa de diálogo,
porque era muy fácil. Macri debería haber sido muy consecuente con la promesa de diálogo plural. En vez de hacer eso, a los efectos de definir política estratégica en varios temas, empezando por la inflación, ¿qué hacemos? Nos cortamos sobre decisiones unilaterales y le decimos al resto, muchachos, la mano es así, arréglense. En vez de haber sido, de vuelta, consecuente con la promesa de diálogo, convocar a todos los sectores, del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista político e institucional, en el Parlamento y acordar política de Estado. Este tema, ¿por qué tenemos que salir corriendo a dar una conformidad de pago que es exorbitante con los niveles de endeudamiento que vamos a tener? Porque lo dice el acuerdo. Ustedes tienen una cuenta regresiva hasta el 14 de abril. Claro, el 14 de abril es la fecha. Si no, se cae todo. Pero obviamente. 14 de abril es la fecha. Que nos ponen exactamente en esa dinámica. ¿Qué necesidad había de salir corriendo? Los muertos no pagan deuda. Bueno, no, los muertos no pagan deuda, así que... ¿Cuál era la necesidad de los aumentos tarifarios? El pueblo tiene que vivir primero, tener trabajo, tener dignidad y vivir, y comer, y mandar los pibes al colegio. La urgencia la dio hoy el propio ministro y recién Pablo lo decía. Prioridad. Había que salir del FOL en la dinámica del ministro para que lluevan las inversiones y para crecer. El ministro se pone la camiseta que le toca. Yo lo vi al ministro con el puño levantado izquierdo cantando el himno en un 25 de mayo en un encuentro que hizo Libre del Sur, cuando era su candidato a jefe de gobierno. Ahora vuelve a ser el liberal que siempre fue y en el momento que le convenía políticamente se ponía, digamos, a la izquierda o en una versión progresista. Así que la verdad, lo que explique Pratgay. Pero no es un tema de adjetivo. La verdad me lo perdí. A ver, pero tengo varios... Sí, puño levantado izquierdo. Está muy revoltoso el Frente Nos manejamos Renovador. con adjetivos, con eslogan. yo digo, me sorprendo. Yo digo, que era un aliado. Mire, Pablo, Con amigos así es no el podés Frente ganar la Renovador, no es Frente para la Victoria. Yo me quedo con lo que dice Alberto. Es el Frente Renovador. Hoy prácticamente no hay nadie del Frente para la Victoria puro acá hoy. Por suerte el que es va el a tener que Frente votar en el Renovador. Congreso es Alberto. No, pero también vota Massa, Stolbizer. Claro, hoy se marcó claramente en la conferencia de prensa. Esto es un acuerdo injusto porque esto se va a descargar, tal como viene la mano. Déjame recordar sobre algo las espaldas de los trabajadores. En la campaña tanto y los sectores el Frente medios. Renovador Guarda, como Scioli y sus economistas decían que había que salir del default. Ambas fuerzas políticas lo decían, digamos, el Frente por la Victoria o Scioli tardó bastante, pero lo terminó diciendo sobre el final. Es decir, había un consenso unánime en las principales fuerzas políticas. Alguien está diciendo que no había que tratar de acordar. El problema es cómo se acuerda y en la velocidad que se acuerda. Este es el problema. No estamos diciendo que había que ser los parias del mundo. No hay ninguna necesidad de ser los parias del mundo. Ahora tampoco. 25% Pero tampoco hay que bajarse los pantalones alegremente de esta manera. Se cumple lo que dijo. Se cumple lo que dijo. Lo discutimos con Pablo muchas veces. Pablo me lo niega. Pero se cumple con lo que dijo en su momento Macri. Lo que Griesa diga hay que pagar. ¿Se cumple con eso? Digamos, lo que hay que hacer es cumplir la sentencia y acordar. Claro. En esos términos, como no hay más remedio que cumplir la sentencia, haber logrado una quita del 25% respecto de una sentencia absolutamente inmodificable, a mí y en general a nosotros en el gobierno nos parece un muy buen arreglo. Pero la va a pagar el pueblo la sentencia. Creo que sí, Roberto va a pagar la Argentina. Claro, a usted no le importa, total. Siempre este tipo de acuerdos tiene una carga, subjetiva. Lo va a pagar fulano, lo va a pagar pero son todos números. Eso no sirve para nada. La gente son números. Hay que cumplir con ¿Quién tendría que pagar eso? ¿Quién tendría que pagar? No se tiene que pagar. ¿No se da cuenta que es una sentencia leonina? No, eso es una sentencia leonina o no lo puede analizar. No hay posibilidad. No lo puede analizar. No hay posibilidad. No. Porque usted está hincado ante el imperio, señor. Listo. Es así. El espíritu de los argentinos está dividido entre los entregadores y entre los que todavía creemos que podemos tener dignidad. Ahí estamos divididos. Esa es la división que existe. Es cumplir los compromisos. Eso sí, con el extranjero. ¿Por qué no cumple el compromiso con el pueblo? Si los compromisos se contrajeron con los extranjeros, hay que cumplirlo con los extranjeros. ¿Qué va Cumpla a hacer? con el pueblo, con los jubilados, con los trabajadores. Con eso tiene que cumplir. Y eso fue lo que... pobreza cero, nos dijo este presidente. Ya lo van a ver. Pobreza a ver, Alberto. Creo que este tipo de cosas evidentemente tiene una carga emocional muy, muy fuerte. Y no desconozco esto, pero sí me parece que deberíamos reflexionar sobre que esto va a ir con tratamiento al Parlamento y vamos a estar mirándolo esta misma semana y con sesión la semana que viene
a fin de dar una opinión. Y yo ahí quisiera recalcar, a fin de dar una opinión, y ahí van a estar recalcadas las opiniones de los diputados en primer lugar y después de los senadores con relación a esto. Y ahí va a haber una posición política, más allá de lo que porque no es la primera vez que desde una fracción política se dice que no y después se termina votando que sí, que finalmente es lo que yo creo que va a pasar, porque sí es cierto que es injusto, sí es cierto que tiene una alta carga, una franja tributaria muy importante, sí es cierto que Argentina no merece estar en esta posición, pero también es cierto que no hay ninguna posibilidad de que Argentina pueda crecer si no tiene en principio arregladas sus deudas. Y ojo, que esto también era un compromiso irrenunciable que iba a adoptar Scioli. Naturalmente, no podíamos escapar a esto. Raúl Aragón, ¿por qué hoy la principal preocupación vuelve a ser el tema económico y por qué la expectativa de la población ha caído tanto respecto a la gestión de Mauricio Macri? Todos coinciden ya con usted, con Federico Aurelio, Management and Fit, son 4 las encuestadoras que están marcando la preocupación de inflación por sobre todas las cuestiones, que ha hecho, Gustavo, cae mucho la expectativa en imagen y en gestión de gobierno. Cae mucho, y lo que nosotros hicimos fue medir desde el comienzo, después del balotaje, y a los 40 días y ahora. Y la verdad que la varianza es muy importante. La inflación, nosotros preguntábamos, ¿la inflación del 2016 va a ser igual, mayor o menor que la del 2015? Después del balotaje el 41% decía que iba a ser menor, y ahora solamente el 18% dice que iba a ser menor. Mientras que los que decían que iba a ser mayor, post-balotaje, eran apenas 26,8, ahora es 45,7. Pero el dato más importante respecto de la inflación es al interior del electorado del PRO. Claro. Porque nosotros hicimos la pregunta por voto anterior también y cruzamos con la valoración de la inflación. Entre los electores del PRO, menos que en el 2015, le decían 53,9. Hoy la dice el 25,9. O sea, perdió la mitad. Mientras que más que en el 2015, apenas el 8% de los electores del PRO decían que iba a ser más. Hoy es el 29,2%. Es decir, que la inflación está teniendo un costo al interior del electorado PRO. Es muy serio esto, porque además eso es algo que se experimenta directamente. Si los fondos buitre hay que pagarle más, menos, etcétera, es una abstracción para la sociedad. En cambio, ¿cuánto me cuesta llenar el changuito? Sí. Es muy concreto. Es lo que se ve mes a mes, día a día, ¿no? ¿Es una preocupación esto? Pero por supuesto, es una de las principales preocupaciones del gobierno, la inflación. Lo que pasa es que no podíamos atacar el problema de la inflación en términos serios y reales sin resolver algunos temas como la actualización de las tarifas, la regularización de Ahora, este también juicio, acá, Pablo, pero es la principal preocupación Pero, Pablo, del gobierno. el mismo índice Congreso que ustedes sacaban el año pasado, a los últimos índices venía decreciendo la inflación y ahora ha pegado como un respingo. Bueno, eso se explica. Ahí no se explica que Prat-Gay equivocó medidas respecto a lo que había que hacer en el día a día. Ese repunte en la inflación, que esperamos que sea transitorio, se explica por el sinceramiento que hubo que hacer, básicamente en materia de tarifas, y por algunas expectativas que los formadores de precio interpretaron de una manera un poco exagerada. ¿El dólar no? Los aumentos empezaron antes de que el dólar quedara liberado y antes de que el dólar subiera. Los aumentos de precio empezaron a cobrar un impulso muy fuerte en los últimos días de noviembre y sobre todo en los primeros días de diciembre. Pero una cosa es el dólar a 13 y otra cosa a 16. Y en ese momento no había unificación del mercado cambiario ni nada. Si todavía no empezaron a regir las tarifas, todavía no llegaron las facturas nuevas de las tarifas. Entonces, ¿qué sinceramiento impactó en los precios? Berco, en general quienes forman... No, y quienes forman precios están calculando ya el costo de la energía. Primero que las tarifas empezaron a regir el 1 de febrero. Claro, por eso no importa, pero llevamos 29 días de una nueva tarifa. Pablo, que quienes fabrican y producen saben cuál es la tarifa y la calculan en sus costos. Pablo, convengamos que hay una doble remarcación fenomenal del sector empresario con el cual Macri está enojado y si es así, efectivamente, debe hacerlos reflexionar. Estoy diciendo Hubo una remarcación
entre cambio de gobierno, por las expectativas que vos decís, y también una remarcación por las dudas ahora. Y esto es tan antipatria como lo que recién hablaban, porque en verdad va y ataca directamente a los que menos tienen. La inflación castiga fuertemente a los asalariados, a los trabajadores, al sector informal y ni que hablar a la gente que está en la peor condición económica. La agarra de la peor manera. Entonces, a mí me parece que esto sí es un tema central y es una asignatura pendiente. Yo creo que el presidente Macri, por supuesto que está a tiempo, está electo hace poco, pero me parece que Macri debe darle una fuerte impronta al tema del ataque a la inflación, porque hoy este es un tema central. Tanto es así que además hace correr como una disparada o una escalada al tema del dólar, porque hay una inflación que se retroalimenta y hay un dólar que no lo paran, ni siquiera medidas como esta de holdout. Suponete que nosotros mañana aprobáramos en Cámara de Diputados y le diéramos una señal positiva a los holdout. Mi impresión es que no serenaríamos el dólar porque hay un proceso que está más vigoroso que es el de la inflación. Y sobre eso creo que no hay un ataque. Ojo, no, más que una crítica, digamos, lo que yo estoy planteando es una sensación térmica que veo. Yo también voy al supermercado y veo lo que hacen. Nosotros encontramos 30 y 40 pesos en artículos de primera necesidad entre 10 días y hace 2 días atrás. En un contexto de expectativa inflacionaria, obviamente los actores más fuertes se posicionan con mayores ventajas. Y ahí es a donde yo iba con el tema de la oportunidad que perdió Macri. Macri tendría que haber resuelto entre los primeros 15 días y el primer mes de haber sido electo una convocatoria absolutamente amplia a todos los actores que intervienen en el proceso productivo de comercialización a los efectos de resolver metas de productividad, metas de comercialización en términos de rentabilidad y metas de asalarización. En ese marco, uno desalienta la expectativa inflacionaria sobre la base de sentar a todo el mundo en la misma mesa y resolver cómo marcha la Argentina. ¿Qué es lo que optó Macri? La unilateralidad. En esa unilateralidad, obviamente los actores más fuertes se posicionan con ventaja, sin contar una serie de medidas que evidentemente recalientan mucho más el tema, como fue el tema del tarifazo. Entonces, ¿se le escapó la tortuga o la vaca, como venimos diciendo, por el tema de los aumentos de la carne? Hasta un punto, yo creo que hay una apuesta de mediano plazo que tiene que ver con el enfriamiento de la economía y esto es sobre las espaldas de los sectores medios, medios bajos y los trabajadores. Cuando el bolsillo alcance para mucho menos y se compre mucho menos, obviamente los precios van a tender a estabilizarse y acá lo que vamos a tener es un enfriamiento de la economía donde es posible que esté la apuesta estratégica del liberalismo que está, digamos, en el gobierno, y que lo terminan pagando claramente los trabajadores, los sectores medios y medio bajos, porque van a poder comprar menos de lo que se compraba antes. Y ahí sí, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista del impacto, como la inflación es el monstruo de 1000 cabezas en la Argentina, si se resuelve la inflación, digamos, se la logra bajar o contener hacia fin de año, es verdad, como también se comprueba históricamente, que la gente resigna poder adquisitivo para que la inflación se detenga o se Fabré, esta es la principal preocupación hoy de los gremialistas, por eso la reunión, también el impuesto a las ganancias que tuvieron la semana pasada en la búsqueda de la unión. Sí, porque ya hay una unión en la acción, digamos, ya hay, la unidad en la acción está ya concebida y está funcionando. Lamentablemente vemos cómo se escapa como agua entre las manos cualquier esperanza que tenga que ver con el aliciente a la producción, el aliciente al trabajo y fundamentalmente el respeto a la organización de los trabajadores. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo que tendría que haber un acuerdo amplio que haya incluido a los trabajadores. Este es un gobierno débil, no sé cómo no se da cuenta, sin embargo está dejando de lado a la organización de los trabajadores. Débil? ¿Perdón? ¿En qué es un gobierno débil? Y porque si este gobierno cree que tiene realmente el 50% de los votos a favor, está en un gravísimo error. Ha tenido el voto negativo de muchísimos peronistas que, hartos de la situación anterior, votaron a favor de cualquiera con tal de terminar la situación anterior. Entonces creo que esta lectura, que la tiene cualquier chico de la secundaria, el gobierno no la está teniendo, está pensando que puede tomar decisiones unilaterales, como bien se dijo acá, y en realidad
sin manejar, yo creo que el presidente Macri ni siquiera maneja coherentemente su política económica, dadas las diferentes cabezas que opinan allí. Creo que hay halcones y palomas en ese equipo, donde a veces ganan unos o ganan otros, y esto el pueblo lo está sintiendo, evidentemente. Y termina como correlato esta locura de negociación urgente a valores que ni siquiera uno puede imaginar la plata que están diciendo que tenemos que pagar, cuando ya estamos endeudados, una deuda posible, porque la deuda argentina no supera el 40% de lo que produce la Argentina hoy por año. Quiere decir que no tenemos una deuda imposible. La deuda más grande de la Argentina la tiene ANSES, que ha sido el gran comprador de bonos de deuda en la última década. Así que no me corran con que tenemos deuda, porque la verdad, deuda tiene Estados Unidos, tiene Japón, pero con políticas totalmente nacionales, y no como nosotros, que tenemos personas que permanentemente están apostando a arrodillarse ante el extranjero. A ver, senador Alan. Yo digo, obviamente que nosotros teníamos dos posibilidades, que era la de ir a un shock inicial, ese shock inicial al cual muchos nos critican. Nosotros no apostamos porque eso significaría dejar muchísima gente en la calle, o ir a un sistema gradual de baja inflación, que es lo que anunció el ministro de Economía. Elegimos la segunda. El sinceramiento de las tarifas y la liberación del tipo de cambio inicialmente trajo algo más de inflación, y eso es cierto, pero eso está hecho para que, si bien inicialmente trae esas malas noticias, para que en el mediano plazo, a partir del segundo semestre, haya una tendencia a la baja de la inflación. Pero lo que sí me gusta, que es el modelo de shock, que es el modelo neoliberal que tanto nos dicen, es el que no adoptamos justamente. Pero lo que no me parece correcto es decir que no lo hacemos y que no tenemos en cuenta al trabajador. Si hay algo que el inicio de clases demostró, es justamente el trabajo mancomunado con los gremios que obtuvieron una mejora sustancial, histórica, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, de 35,4 en la masa salarial, y en julio van a tener un sueldo, pero por supuesto, pero por supuesto, porque veníamos de una gestión que no tuvo en cuenta al trabajador de la educación, al que hace 4 u 8 años, si se quiere, en toda la gestión de Scioli, lo único que hizo el trabajador de la educación es perder terreno y perder calidad educativa. Si hay alguien que fue castigado en el gobierno de Scioli, es el sector educativo. Eso nosotros lo revertimos en un trabajo muy fructífero con los gremios. A ver, tanto, no creo que sea así que dejemos afuera. Años, ¿me permitís, Leonardo? A ver, Raúl, ¿es un gobierno débil en caso, por ejemplo, de que Massa o alguno de los que sostienen políticamente digan mañana, no, vamos a oponernos a todo? Absolutamente. Este gobierno se está sosteniendo básicamente por una actitud, no quiero decir especulativa, por una actitud muy inteligente de Massa, haciendo, como la definían recién, una oposición responsable, pero oposición al fin, y un acompañamiento de un sector muy importante del peronismo, sobre todo en el Senado, en la figura del senador Pichetto, que hasta ahora lo ha apoyado en todo y ha apoyado incluso los 2.000 despidos, que eso al interior tiene un costo político. Si yo conozco el Senado, eso tuvo un costo político para el senador, sin embargo él entendió que... ¿Pichetto parece más del oficialismo que del peronismo? ¿Eso es lo que quiere decir? No. Quiere decir que está garantizando la gobernabilidad desde la parte que le corresponde al Senado. Es una actitud responsable. Ahora, eso también tiene un límite, y el acompañamiento de Sergio Massa también tiene un límite. Yo no creo que si la inflación continúe, y estoy convencido de que va a continuar, porque las tarifas todavía no pegaron en la inflación. La inflación es pre-aumento tarifas. Cuando las tarifas peguen en el bolsillo del trabajador, la inflación va a ser mucho más. Según Graciela Bebacqua, la ubicamos, técnica del INDEC, ex técnica del INDEC, y una persona muy solvente en el tema, dijo hace un par de días que solamente el aumento de las tarifas, solo eso va a significar 3 puntos de aumento en la inflación, más todo lo demás. El descontento social va a ser grande, y además porque hay algo que el público no digiere, y es que no ha habido, por lo menos visible al público, ninguna medida para controlar la inflación, y sí ha habido medidas para beneficiar al sector productivo, lo cual al imaginario le cae muy mal. Más allá de si es lo correcto o
no. Estoy hablando Las de encuestas que hoy el gobierno recibió de Federico Aurelio, ahí también hay una preocupación porque la mayoría sostiene que el gobierno adoptó políticas para favorecer a los grandes empresarios, a los grandes grupos concentrados de la economía y poco a la gente. Bueno, esa es una de las encuestas que maneja el gobierno. Si hay algo que no está concentrado en la economía argentina es la actividad agropecuaria. Que fue pero Pablo, además, pero eso es lo que perciben en el gobierno también. No, pero que si hay algo no concentrado es la actividad agropecuaria, que fue la primera destinataria de medidas del gobierno en pos de aumentar la producción. Por otra parte, si no hay mejora en la producción, si no hay incremento en la producción, es imposible pensar en empleo, en desarrollo, en prosperidad. Las mineras, hasta los propios han criticado ese regalo que le han dado a las mineras. No se justificaba. Es cumplir la ley. Pero además no hay modo de generar empleo, crecimiento y desarrollo si no se favorece la producción. Esto es elemental. Claro, sin producción. Pero hay una sensación de que se favoreció a todos esos sectores, pero el pueblo es el que está pagando con la inflación y corren en la detrás medida, es decir, todo no se puede resolver de la noche a la mañana. En la medida que los sectores productivos mejoren su situación, produzcan más, es evidente que van a generar más empleo y van a generar más riqueza. Ahora, eso no ocurre de la noche a la mañana. Lo primero que hay que hacer es favorecer, estimular directamente la producción. Este momento de decisiones económicas contracíclicas, fomentando ¿qué demanda interna? El mercado interno. Si baja el poder adquisitivo. ¿Por qué todo tiene que estar destinado al mercado interno? Bueno, entonces esto tiene que ver Bueno, pero ahí está el tema. Macri ha definido, la soja se vende a China, Macri no en la ha definido que la Argentina tiene que ser ya no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Está claro, esta es la definición estratégica. Cuando Macri acentúa el perfil agroindustrial, en realidad se está refiriendo a qué es lo que hace falta industrialmente para bancar al sector agropecuario con un perfil claramente orientado a el frente externo, a las exportaciones. Acá está, lo estamos diciendo claramente. El problema es que el problema es al revés. Mercado interno fuerte es la base para tener capacidad. Así le fue al kirchnerismo. Para tener ¿Le parece que le fue mal? Yo no estoy defendiendo al kirchnerismo. Ahí le fue mal. No estoy defendiendo al kirchnerismo. El kirchnerismo tiene una deuda enorme. Hace 4 años que el país no crece. Sí, 4 años, perfecto. A partir de la muerte de Déjame esto. El kirchnerismo tiene una deuda enorme en materia de reindustrialización. La industrialización sustitutiva, discursivamente planteada por el kirchnerismo, fue de carácter periférico. La deuda enorme que tiene en Argentina es su reindustrialización. La Argentina perdió el rumbo a mediados de la década de los 70, a partir de la dictadura y el proceso. ¿Cómo se genera la reindustrialización si no se favorece la producción? Hace 40 años, pero el problema es ¿qué producción y para quiénes? Si estamos pensando solamente en el frente externo, en las exportaciones, obviamente no estamos pensando en los sectores populares de la Argentina. A ver, Berco, me permitimos por favor. Yo le voy a aportar un dato sobre la producción de soja, que es, efectivamente hay un montón de establecimientos chicos, pero el 6% de los establecimientos más grandes que producen más de 1.500 toneladas explican el 60% de la producción de soja de la Argentina. Y 10 empresas, las más grandes del país, exportan 40% del volumen exportado de la Argentina. A ellos se benefició. A ellos se benefició. A ver, Raúl, todos se benefició. Claro, a los grandes y a los chicos. Bueno, pero a ellos más porque manejan. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a establecer distintas reglas de juego para los chicos? Obviamente. Obviamente, hace falta favorecer al sector de la pequeña y la mediana empresa, es lo que venía es la que genera más trabajo. Agraria Argentina, que haya lo que terminaron casi consensuando con la 125, de que haya segmentaciones para los pequeños chiquitos, los medianos, los más grandes. El problema es que no lo lanzó el kirchnerismo desde el vamos, entonces se generó un problema del punto de vista político que impidió que la segmentación cumpliera el rol que tenía que cumplir. A ver, Raúl, perdón. Que una pregunta para el diputado Tonetti. Estoy de acuerdo. Supongamos que se cumpla lo que usted está diciendo. Se favorece el sector productivo, se incrementa el trabajo, se incrementa la masa salarial, hay redistribución de la riqueza vía masa salarial y no vía subsidio. Eso lleva un tiempo. Mientras eso sucede, ¿qué pasa con las clases más bajas? Porque se empobrecen, no hay ninguna duda. Bueno, ¿cómo las contiene? Porque hasta ahora yo no he visto una sola medida, ¿Cómo no? Y el aumento de la asignación universal por hijo, el aumento, 300 pesos, el aumento de las asignaciones familiares. ¿Y le parece que eso es significativo? ¿Saben cuánto cuesta una botella de medio litro de agua? Medio litro de agua y cuesta 15 pesos. Para tomar los 2 litros de agua que tengo que tomar como ser humano necesito 60 pesos por día, 1.800 por mes. Y usted me está diciendo que los 200 pesos de asignación universal por hijo aumentado es significativo en la economía de una familia. Bueno, es un modo de
ayudar modo de no hacer nada, porque hasta ahora dígame bueno. cuáles son, aparte de estos 200, 300 pesos en el aumento de asignación universal por hijo, las medidas. Vayamos a las retenciones en los salarios, vayamos al impuesto a las ganancias sobre los salarios. 330.000 personas más van a pagar impuestos a las ganancias. Aumentó el 160% el mínimo no imponible. Y 330.000 personas más lo van a pagar. Eso no es favorecer y cuando entren las paritarias, eso se licúa. Vamos a porque esperar no modificó las escalas. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad social de este gobierno? Eso es muy serio, porque además la tensión social está de creciendo. Este gobierno consiste en resolver los problemas de fondo está creciendo y no rápido. aplicar parches como se han aplicado hasta ahora. La sensibilidad social recae o se expresa en resolver los problemas de fondo y de verdad y para siempre, y no en aplicar parches y medidas populistas y demagógicas como siempre se ha hecho en la Argentina. Ahí está la verdadera sensibilidad social. La demagogia del gobierno de Néstor Kirchner fue magnífica, porque yo no recuerdo que hayamos tenido paritaria en algún momento antes que ese, salvo en el 74, antes del golpe de Estado. Y esa posibilidad hizo que todo creciera. Crecieron todos los gremios, no hablo del gremio institucional, hablo del gremio del trabajador. Todos los gremios crecieron, 5 millones de trabajos nuevos. Lamentablemente tuvimos la desgracia de perder a Néstor Kirchner. Después vino el cristinismo, que es otra historia. Pero hasta allí, esa etapa del 2003 al 2010 debería ser un ejemplo para ustedes, donde los salarios iban por el ascensor igual que los precios. No como ahora, que volvimos al Sogaray. Yo le admito que el gobierno de Néstor Kirchner, sin la menor duda, fue mejor que los 2 periodos de su mujer, de Cristina Kirchner. Eso se lo reconozco. Fue el mejor periodo de toda la historia del 83 hasta acá. No, tanto como eso económicamente tanto no hay como duda. Eso no. Pero hubo muchos errores también. Y la herencia que hemos recibido está la clara. La gente se cansó, la gente quiso cambiar, por eso perdió el kirchnerismo. ¿Usted se inclina a que mañana Macri tiene que hablar de la pesada herencia o tiene que sentarse hacia el futuro y crear otra expectativa? Nosotros en términos generales, siempre en el PRO, hemos tenido más preferencias por expresar el futuro, por expresar proyectos, por expresar objetivos y metas que el pasado. Ahora, sin la menor duda va a haber una parte del discurso del presidente dedicada a explicar en términos generales cuál es el estado en el que hemos recibido a la nación. Pero nuestra preocupación, nuestra obsesión está en el futuro y en el progreso. ¿Por dónde cree que tiene que ir Macri ahora a partir de mañana y de lo que se viene? No sé por dónde, digamos, él va a ir. Lo que sí me parece que se haga un diagnóstico y un balance al respecto de qué es lo que el gobierno encontró, habida cuenta que es la primera apertura de sesión ordinaria que va a hacer Macri como presidente, está bien. También es absolutamente necesario que con claridad se definan cuáles son las líneas estratégicas que tienen que ver con la política de Estado que Macri piensa llevar adelante. Ahora, en estos 3 meses también queda claro que no ha sido consecuente con la vocación de diálogo que tanto pregonó durante la campaña. Acá había una oportunidad inmejorable para ser, valga la redundancia, consecuente con eso. Se tendría que haber hecho una convocatoria absolutamente amplia y plural en el plano social y económico para que hoy la cosa no esté, al menos en el plano, claramente la inflación desmadrada. Y, por ejemplo, en temas muy concretos, el tema de los tarifazos, el tema de la retención a las mineras, el tema de los acuerdos con los trabajadores desde el punto de vista de si hay piso, hay techo, digamos, ¿de qué estamos hablando? Todo eso se podría haber resuelto durante un mes y medio fuerte de trabajo en una mesa con todos los actores relevantes que tienen que ver o que inciden fuertemente en la economía que luego termina golpeando a la familia. Esta oportunidad ha sido desaprovechada. Que Macri, habida cuenta de que lleva 3 meses de presidente, puede hacerlo en algún momento. Esperemos que lo haga, Hasta el momento los signos son contrarios. Senador Alan. Yo soy legislador por la provincia de Buenos Aires y hoy la gobernadora dijo, hablando del tema de si va a hacer referencia a la pesada herencia, que ella va a hablar del punto de partida donde arrancamos, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Porque yo creo que la gente de la provincia de Buenos Aires sabe perfectamente que quizá la última gestión estuvo entre lo peor de la historia de la provincia de Buenos Aires. No solo lo sabe, lo sufre. Entonces yo creo que no hace falta tanto hablar de lo que pasó porque la gente lo vive y lo tiene muy, muy presente. Sí creo
que nos espera un año legislativo muy interesante, muy fructífero, porque a diferencia de lo que dice el compañero de panel, es la legislatura de la provincia de Buenos Aires un claro ejemplo de diálogo político, donde el Frente Renovador, parte del peronismo, ahí está dividido el peronismo y el Frente por la Victoria, desde que se iniciaron las sesiones en diciembre, lo único que hacemos es dialogar. Por lo tanto, tenemos mucha expectativa. Bueno, me permiten, ya Fabré, hacemos una pausa rapidito y venimos para las conclusiones.